Buenas noches. Vamos a trabajar el día de hoy con el trabajo de investigación que corresponde a las prácticas preprofesionales. ¿Ya? Las prácticas preprofesionales a realizarse del módulo de digitación, ¿ya? Del módulo de digitación 2021. ¿Ya? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es redactar antecedentes nacionales e internacionales y seguidamente el marco teórico, y con eso estamos casi terminando la práctica preprofesional, que va a demorar 15 días. ¿Ya? Acá tenemos la imagen del universo, la imagen del mundo. Pero ¿qué cosa es esta imagen del mundo? Esta imagen del mundo es única y exclusivamente idealizada por los científicos, de tal manera de que en este momento hay una crisis terrible por el tema del agujero negro, donde señalan que el agujero negro va a llegar y nos va a comer a todos nosotros, como este caso de la película Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene un buen sustento, uno se va a asustar, ¿no? Pero yo les pongo un ejemplo nada más, ¿ya? Un ejemplo pequeño. Si la Tierra está acá a mi costado, el Sol estará a 5 centímetros y el agujero negro está por Huancayo, por Ica, por ahí. Imagínense un temblor, un terremoto, lo que haya en Huancayo o en Ica, de qué manera nos va a afectar a nosotros, por más que sea catastrófico, ¿no? Como ocurrió hace algunos años. Nadie sabía acá en Lima porque los efectos son muy lejanos. De la misma manera, el agujero negro está demasiado lejos para que surta algún efecto acá en la Vía Láctea. Pero el tema de fondo es que no tenemos ninguna información escrita, todos son teorías nada más, que son como si fuesen cuentos. Vamos a pasar a ver. ¿Ya? Hemos hablado en la clase pasada sobre el descubrimiento del fuego como un elemento fundamental dentro del desarrollo humano, ¿ya? Pero aún así no tenemos ni siquiera una idea de quién inventó el fuego, para qué se utilizó el fuego, cómo es que el fuego logró desarrollar al hombre, cómo es que este fuego ha ido utilizándose, porque una cosa es que haya servido para cocinar y otra cosa es que apareció el fuego e inmediatamente se pusieron a cocinar. Eso es imposible, porque en esa época, hace miles de años, hace 60.000, 70.000 años, la gente no sabía qué cosa era una comida cocinada, no tenía ni siquiera idea, y ellos comían carne cruda y su mayor alimento era la carne cruda, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenemos antecedentes de esa época? De repente por haber encontrado algunos restos, nada más. Acá por los 1300, por los años 1000, estamos hablando más o menos
de repente el año 1500, antes de la era cristiana, se dice que se creó el libro El Génesis, ¿no? Y el Antiguo Testamento, empezó a trabajarlo Moisés. Pero este libro fue cambiando poco a poco y fue trabajado por los monjes en los monasterios. Entonces, cada monasterio tenía su Biblia propia y de ahí sacaban copias a mano. Copias a mano. Imagínense ahí un libro grandazo, esa hoja que está escribiendo. Vamos a leer lo que dice. Un monje trabajando solo tardaba probablemente un año en copiar la Biblia. Varios copistas se quejaban de las molestias de escribir la semana entera, durante todo el día, con la espalda vencida, los músculos adoloridos y los dedos entumecidos por el frío del invierno, porque las Biblias se hacían a mano, porque no había tinta seca, ¿ya? Esa tinta se demoraba en secar todo el día y tenían que colgarlo como si fuese tela, ¿ya? Entonces, cuando yo quería una Biblia, lo tenía que pedir de un año o 2 años para otro y tenía que pagarlo adelantado. Porque si venía otro y decía, ¿sabe qué? Yo te pago adelantado y me lo llevo ahorita, ya, al toque. Ya, si lo pagaban a medias. ¿Y cuánto costaba una Biblia? ¿Ya? Vamos a verlo acá y de ahí retrocedemos. Miren, ¿eh? Calculen el costo de la Biblia. En 1987 se pagó una Biblia por 20 millones de euros. Una sola Biblia. ¿Ya? Un ejemplar cualquiera valía 5 millones de dólares. Una Biblia. Chiquitita. ¿Ya? Entonces, para comenzar nuestra historia, comienza acá. Acá comienza nuestra historia. En 1450, un orfebre llamado Johannes Gutenberg, ¿ya? Un orfebre llamado Johannes Gutenberg creó la tipografía y la imprenta. La tipografía y la imprenta. Y el primer libro que salió en el mundo se llamó El Misal de Constanza. Y luego se fabricó la Biblia de 42 líneas llamado la Biblia de Gutenberg. Pero desde la primera creación de la Biblia hasta la última Biblia que salió en 1450, ya habían pasado 3000 años que la Biblia había sido reconstruida infinidad de veces. Imagínense, 3000 años. 1500 para atrás, el Antiguo Testamento, y 1500 para adelante, el Nuevo Testamento. ¿Ya? Esto se llama historia. No es un curso de religión, ¿ya? Es un curso de historia. Así es que aquellas personas que me van a discutir que Dios bajó y con su dedo clavó un rayo en las tablas de Moisés y escribió los 10 mandamientos para que empiece a escribir la Biblia y de ahí salió todas las órdenes escritas por Dios, eso lo escucharemos en la iglesia. Acá estamos haciendo ciencia, ¿ya? Entonces seguimos acá. En 1600, 200 años después, recién salió el primer periódico del mundo.
Estamos hablando que desde 1450 hasta 1650, por 200 años, ocurrió la oscuridad de la ciencia. ¿Qué es la oscuridad de la ciencia? ¿Qué es la oscuridad de la ciencia? Cuando la Iglesia prohíbe el conocimiento en todas las personas que no sean del reino y la burguesía. Si alguien sabía un poquito más, automáticamente se le condenaba a la horca o a la hoguera, porque se le reconocía como brujo. Ahorita estoy viendo una película que me está demorando casi 3 semanas, ¿ya? Que todavía en Inglaterra y Escocia, 1750 todavía se condenaba a los que sabían un poco más de las curaciones. O sea, esta fecha no está clavada en piedra. Pero estamos hablando de Inglaterra, de los ingleses. No estamos hablando de sus súbditos, ¿ya? Porque los súbditos esclavos no tenían derecho al conocimiento. Con la aparición del primer diario físico en el mundo, entonces ya el diario se podía vender en cualquier esquina y cualquier persona podía leer o escribir para el diario de manera libre, porque ya estaba a la venta. Ya no era como en 1400 y 1500, donde si tú tenías algo para leer, un librito para leer, inmediatamente te picaban. ¿Sabe qué cosa es picar? Picar es clavarle lanzas en el cuerpo hasta que se mueran. Ahí donde los encontraban, ahí en la carretera, le revisaban, le encontraban con un libro y lo clavaban hasta que se muriera. ¿Ya? Seguimos entonces. Acá tenemos una de las últimas películas 2020 de Tom Hanks. Por si acaso, les pedí que me vieran la película Matrix, no sé si lo han visto. Ya cada uno es libre de actuar como crea conveniente. El que no quiere mirar, que no mire, no importa. Yo simplemente cumplo mi rol de maestro y no puedo agarrar un palo para decirles, ¿sabes qué? Si no ven, van a ser agarrados a palazos. No. A mí lo que me ha enseñado mi maestro es que el mayor castigador es la vida. La vida te castiga cuando tú no cumples tus tareas, ¿ya? La vida te da y te golpea tan fuerte que te puede matar, ¿ya? Entonces, Noticias del Mundo es una película de Tom Hanks donde él viaja por todos los Estados Unidos leyendo las noticias de la época, ¿ya? Y juntaba a los vecinos de un poblado y les leía todas las noticias de Estados Unidos, de Washington y de todo el mundo. Y por eso cobraba, ¿no? Cobraba una peseta multiplicado por 100, 200 personas, ¿ya? Y con eso, así funcionaba la comunicación en Estados Unidos, ¿ya? Avanzamos. Y ahí está Tom Hanks, ahí, no sé si lo reconocen, leyendo la noticia con una lámpara, porque en esa época no existía electricidad, internet,
correo electrónico, WhatsApp, Messenger, nada de esas cosas. ¿Ya? Seguimos. De ahí nos damos un salto hasta la modernidad. ¿Ya? Y acá tenemos una BizHub Pro 951. Yo tengo una BizHub Pro 220, nada más, que es la cuarta parte de esto, pero que sí es industrial. Ya, esta BizHub bota 100 páginas por minuto, imagínense, ¿ya? 100 páginas por minuto. Por lo tanto, teníamos nosotros la capacidad de mantener una biblioteca, ¿ya? Mantener una biblioteca física, ¿no? Ese es el siguiente paso de la humanidad, ¿ya? La capacidad de que la gente burguesa pueda educarse mediante la visita a las bibliotecas, ¿ya? Una biblioteca interesante, yo estuve también ahí, en la Biblioteca Nacional de la Avenida Abancay. Ahí nos enseñaban las tarjetitas para leer, ¿ya? Y de ahí nos sacaban los libros, nosotros nos sentábamos para copiar y así presentábamos nuestros trabajos en el colegio. De ahí llegamos ya acá a la primera frontera. ¿Cuál es la primera frontera? La biblioteca que ustedes ven acá. Esta es la foto de la Biblioteca Nacional del Perú. Y hay un montón de bibliotecas, ¿ah? Por si acaso, en todos los distritos hay bibliotecas municipales, pero que lo único que los visitan son las arañas, ¿no? Porque ya la gente no entra a las bibliotecas. ¿Ya? Seguimos entonces. Avanzamos acá. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? A ver. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ahí un descampado, una selva, ¿ya? Y debajo de la selva encontramos un edificio, ¿ya? Debajo de la selva encontramos un edificio donde está el data center, ¿ya? ¿Qué es el data center? El data center es un centro de cómputo inmenso, ¿ya? El data center es un centro de cómputo inmenso donde están ubicados todas las computadoras para almacenar información. ¿Ya? Y acá al costado que tenemos un edificio de vivienda donde viven los ingenieros que viajan cada 6 meses y se quedan a vivir ahí para dar mantenimiento a los servidores. ¿Ya? Para dar mantenimiento a los servidores. ¿Ya? Y en la parte superior, una casucha toda abandonada para aparentar que no hay nada. Todo esto es terreno plano. Y acá vemos una avioneta que está llegando para dejar pasajeros y los deja por 6 meses. Y este es un ejemplo de un sistema de Google. ¿Ya? Sistema de Google. Vamos a ver acá el data center. Miren, esto es un data center de Amazon
hay data center de Google, hay data center de Facebook, ¿ya? ¿Y dónde están los data centers? Acá. En todo el mundo hay data centers. ¿Para qué? Para copiar la información de la zona y transmitirlo por todo el mundo mediante una conexión de fibra óptica. De tal manera de que si hay una guerra mundial, no van a poder destruir toda la información, porque la información inmediatamente es copiada a todos los lugares del mundo. ¿Ya? Avanzamos. Ya, avanzamos acá. Con eso hemos terminado la primera parte. Con eso hemos terminado la primera parte. Preguntas hasta acá. Por favor, no acepto preguntas después, porque ya este tema se cierra acá. ¿Alguna pregunta? A ver, nadie. Yo, No hay profe. nadie. A ver, Ninguna, contesten por profesor. favor, aunque sea, díganme que no hay pregunta para ver que están ahí escuchando. Quiero ver el chat, Ninguna, por favor. profesor. El chat. Quiero contabilizar que haya 20 respuestas. A ver. Uno recién. Dos, ¿ve? Dos. Los demás no están. 3. 5. Son 21, ¿ah? 21. 7, 8, 10, 12. 15. Bueno, ya. Seguimos entonces, miren. ¿Ah? ¿Qué es y cómo funciona el avance de la ciencia? El avance de la ciencia no es perfecta, es imperfecta como nosotros. Pero ¿cuál es la condición que se ha puesto para que la ciencia funcione? Es que debe estar escrito en algún idioma. Esa es la primera condición que tenemos. ¿Ya? Esa es la primera condición que tenemos. Que nosotros tenemos la obligación de ir avanzando con la ciencia mediante recuperación de información de fuentes directas. ¿Y qué es una fuente directa? Lo dice acá. Conjunto de elementos suficientemente precisos y ordenados que facilitan la identificación de una fuente documental o parte de ella. ¿Ya? Entonces, una referencia es una fuente documental. Más claro, es cualquier escritura impresa. Ya, vamos a avanzar. Ya estamos dentro del tema de nosotros, o sea, ya no estamos en la introducción. ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué dice? César Acuña, Universidad de Lima, comprueba plagio en tesis de maestría. Una comisión evaluó el trabajo de investigación del líder de APP y halló evidencia de plagio en 4 modalidades. ¿Cuál es la fuente? El Comercio. No, la República. Flor Luna Victoria, la presidenta de la SUNEDU en su momento, ¿ya? La presidenta de la SUNEDU, que debería ser la persona más perfecta,
porque es la que dirige toda la educación universitaria en el país, dice: los presuntos plagios de la titular de la SUNEDU, Flor Luna Victoria Mori, van en aumento. De los 12 casos que presentó el portal Útero P, el lunes último se sumaron 2 que publicó el diario El Comercio. Útero P es una página web muy reconocida en el mundo que publica información documentada por internet. Y acá viene uno más doloroso, aunque a mí no me duele porque yo nunca lo he leído, ¿ya? El escritor Alfredo Bryce Echenique plagió 16 artículos periodísticos. O sea, de los 16 que había hecho, él no hizo ninguno, sino que cogió artículos de otro y lo pasó como si fuese de él. ¿Cómo se llama eso? Se llama robo. Por eso que la clase de hoy tiene que ver mucho con el robo, para evitar el robo. Cuando una persona crea una obra original, cualquiera que sea su tipo, se considera que tiene la propiedad intelectual sobre su creación. Y al tener la propiedad puede hacer lo que le dé la gana con lo que tenga. Atiendan esta partecita que es la más importante para ustedes. Lo voy a poner con negrita. Ahí está. Dice: cuando tomamos información de internet, información de internet y no colocamos el autor, nos estamos haciendo pasar como autores y estamos robando derechos de propiedad de otro, y eso se llama plagio. Por eso lo que vamos a hacer el día de hoy es prepararnos para redactar sin plagiar. ¿Qué significa esto? Que en el colegio todo lo que nos han enseñado hasta ahora se llama plagiar. Nos han enseñado a plagiar. Y después nos dicen: ese alumno está plagiando. Pero si eso es lo que nos han enseñado toda la vida, porque nadie nos ha dicho que el plagio está prohibido y está penado por ley. ¿Ya? Entonces dice: para evitar que cometamos un delito, solamente tenemos que reconocer quién es el que ha escrito dicha obra. ¿Qué les parece? A ver, muy interesante, ¿sí o no? O sea, nosotros cogemos información de otro, pero esa información le decimos al mundo que no es nuestro, sino que nosotros hemos recopilado la información y automáticamente ya es reconocido por la ciencia de que es un trabajo bien redactado. Entonces, ¿cómo se hace para evitar el plagio? Se usa 2 herramientas: el parafraseo y la cita. La paráfrasis y la citación, como dice. Entonces acá tenemos en el gráfico ese triangulito azul. Ese es nuestro gráfico y nosotros hemos hecho ese triangulito azul cogiendo toda la información de la ciencia que existe en el mundo. O sea, copiamos de acá la información, de por acá, lo colocamos acá dentro del triangulito azul y ya está terminado nuestro trabajo.
Seguimos. Acá hay un ejemplo de cómo se hace un trabajo de investigación. Cogemos el tema, acá está seguridad ciudadana, le ponemos palabra seguridad ciudadana, tesis y PDF. Ahí está, acá está. Seguridad ciudadana, tesis y PDF. ¿Ya? Y con eso, nosotros tenemos, ya toda la información que Google nos va a ofrecer. ¿Ya? Entonces Google nos va a dar toda la información y nosotros cogemos esa información para nuestro trabajo. ¿Listos? Y ahí está. Guardamos el archivo. Guardamos 20 o 30 y luego vamos viendo qué archivo es lo que vamos a escoger nosotros. Acá está ya guardado en una carpeta que se llama Seguridad Ciudadana. Está guardado la información y nos vamos a la tesis y construimos la carátula, lo convertimos en referencia bibliográfica. ¿Cómo es una referencia bibliográfica? Aquí lo vemos. Primero, los apellidos y nombres. Segundo, el año, miren acá, el año. Y tercero, el título de la obra. Y aquí finalmente le ponemos tesis D para demostrar que es una tesis. Finalmente colocamos todos los datos adicionales que viene acá. ¿Y cómo se llama esto? Se llama referencia bibliográfica. ¿Ya? Referencia bibliográfica. O sea, de una carátula nosotros vamos a construir la referencia bibliográfica. Vamos acá. ¿Ya? Acá está la referencia del antecedente de donde hemos sacado y escribimos en el antecedente Ramírez, el año. Si quiere podemos el nombre de la tesis y su conclusión, nada más. Pero ¿qué dice la norma? Dice que es suficiente con colocar solamente el apellido, porque el apellido va al final de la obra. Ahora, en APA 7, que es la nueva versión, ya está prohibido colocar el nombre. Escuchen, miren cómo va cambiando las cosas. Yo tengo el APA 6, todavía el APA 7 está en inglés. Todavía no he visto que ha llegado a la librería porque cuando llegue tengo que comprarlo. ¿Ya? Pero, ¿por qué están eliminando el nombre? ¿Saben por qué? Por el principio de no discriminación. Primero han eliminado los grados académicos para que no se observe a un estudiante a que se le rechace su tesis,
y ahora se ha eliminado los nombres. ¿Para qué? Para evitar que se retire a las mujeres. Porque ha habido bastante discriminación contra las mujeres en las investigaciones. Por lo tanto, ahora está prohibido colocar el nombre, porque con el nombre ya se puede identificar si es un hombre o es una mujer. ¿Ya? Entonces acá hay una explicación de cómo hacemos una referencia bibliográfica, pero ya está bien explicadito acá y ahora lo vamos a hacer. Pero ahorita todavía no, porque primero vamos a practicar a guardar información de nuestros títulos. ¿Ya? Vamos a ver acá algunos ejemplos, cómo se hace. Más ejemplos, ¿ya? Y listo. Con eso terminamos con una frase de uno de las personas más importantes del siglo XX, ¿ya? El señor Steve Jobs, que dice su frase: "Stay hungry, stay foolish", ¿ya? ¿Qué significa stay hungry, stay foolish? Dice: manténgase hambrientos de conocimiento, ¿ya? E investiguen a pesar que todo el mundo lo reconozcan como tontos, como locos, ¿ya? Atrévanse a actuar, ¿ya? Y Steve Jobs ha sido uno de los mayores genios de la última época, ¿ya? Entonces,